Esta es una emisión de crítica y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. ¿Su nombre completo cuál es, perdón? José Luis Calva Cepeda. Como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y respeto a los cadáveres. El viernes 5 de octubre de 2007, Alejandra Galeana Garavito, una empleada farmacéutica de 34 años de edad y madre de 2 hijos, desapareció misteriosamente. 24 horas después, familiares y amigos comenzaron una desesperada búsqueda. Él negaba que la había visto y cuando mamá pudo verlo, ella fue la que se dio cuenta de que él traía rasguños en los brazos. Agentes de la Policía Judicial acudieron al domicilio de su pareja sentimental, el poeta y escritor José Luis Calva Cepeda, para inspeccionar su departamento ante las sospechas de que ahí ocultaba a Alejandra Galeana. Le ofreció abrirnos. Entra, cierra la puerta por dentro, sale corriendo y se oye un cristalazo, ¿no? El descubrimiento que minutos después harían los agentes fue aterrador. En la parte del congelador estaba la mano y una parte del antebrazo derecho. Todavía tenía restos de carne. Sobre la estufa estaba la sartén en la que había cocinado carne. Hoy, familiares, amigos y la madre de una de las hijas de José Luis Calva Cepeda relatarán la historia del caso más impactante en la nota roja mexicana: el caníbal de la Guerrero. Ella sabía que nada más la había matado, más no que la había mutilado. Le clavó así los dientes en la cabeza al muchacho. Muerde, voltea a verme nada más y traía un pedazo de cuero cabelludo. El departamento de Calva Cepeda se convierte en un sitio lleno de velas negras, carteles de caníbales, libros sobre brujería, novelas de terror. En 2007, un departamento en la colonia Guerrero se convirtió en el escenario de uno de los más crueles y espeluznantes crímenes de México. Un escritor, poeta, dramaturgo y actor llamado José Luis Calva Cepeda, y quien se jactaba de conquistar a las mujeres a través de sus encantos físicos y un lenguaje poético, saltó a la fama al pretender comer la carne de sus propias víctimas. Pero detrás del mito está una historia de orfandad, abandono, maltrato, violencia familiar y adicción que produjo el caso más reciente de canibalismo en México. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la primera parte de la historia detrás del mito de El Caníbal de la Guerrero. La madrugada del 8 de octubre de 2007, elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal interceptaron a José Luis Calva Cepeda, hombre que se ufanaba de ser pintor, actor, dramaturgo, escritor y poeta. Calva Cepeda fue localizado en un parque de la colonia Guerrero, ingiriendo droga. Era el principal sospechoso de la desaparición de Alejandra Galeana Garavito, su pareja sentimental, y quien 3 días antes había salido de su domicilio rumbo a su trabajo, al que no llegó. Él me llama mi hermana Edith y me dice que no había llegado a trabajar. Y yo, ¿cómo? Si ella se salió de aquí. Y de hecho, ese día nosotros llevamos a su niña al doctor. Y ella estaba con ese pendiente. El que yo le haya marcado y ella tuviera el celular apagado, pues ya fue extraño, porque ella no apagaba el celular para nada y más que nada por sus hijos. De ahí nos empezó a extrañar.
Custodiado por 2 agentes de la Policía Judicial, Calva Cepeda fue llevado hasta su departamento ubicado en el interior 17 de la calle de Mosqueta 198 para inspeccionarlo. Hasta entonces, Cepeda se había mantenido sereno, pero una vez dentro, emprendió la huida. Saltó por la ventana y se lanzó desde el 4º piso. Le ofreció abrirnos. Entra, cierra la puerta por dentro, sale corriendo y se oye un cristalazo, ¿no? Al caer, Calva fue accidentalmente arrollado por un taxista que le provocó un traumatismo en la cabeza. Malherido y atendido por paramédicos de la Cruz Roja, José Luis fue detenido por la policía. Pero la historia de terror estaba por comenzar. Mientras Calva era trasladado a la Cruz Roja de Polanco, la Policía Judicial ingresó a su departamento, donde descubrió lo inimaginable. En la parte del congelador estaba la mano y una parte del antebrazo derecho. Todavía tenía restos de carne, pero estaba cruda. Y la pierna derecha igual estaba en el refrigerador en bolsas en la parte de abajo. Sobre la estufa estaba la sartén en la que había cocinado carne. Restos humanos fueron hallados en el interior de un closet, también dentro de una caja de cereal, y sobre la estufa, en una sartén, estaban trozos de carne asada que aparentemente estaban siendo comidos por Calva Cepeda. Esos restos eran presuntamente los de su novia, Alejandra Galeana Garavito. Tras su nacimiento ocurrido el 20 de junio de 1969, José Luis Calva Cepeda se convirtió en el hijo consentido de la familia. Disfrutó del amor, principalmente de su padre, Esteban Calva Pérez, un próspero comerciante de maquinaria pesada para la construcción. Era el consentido, todo el mundo lo traíamos para arriba y para abajo, obvio por ser el más pequeño. A punto de cumplir 2 años de edad, José Luis Calva perdió al ser que más lo amaba, su padre. Él es el que abre la puerta del baño y encuentra a su padre muerto. Para él fue, bueno, más que impresionante. Un infarto, cuando yo tenía 3 años, José Luis tenía 1 año, año y medio. Mi mamá enviudó y es cuando estuvimos ya prácticamente nada más con ella. A partir de la muerte del padre, la familia de los Calva sufrió un trastorno contraproducente. Su madre, Elia Cepeda Camarena, empezó a tener una vida desenfrenada. Sostuvo relaciones amorosas con varias parejas, dilapidó el dinero heredado por su esposo y abandonó y descuidó a sus hijos. La madre empieza a tener muchas parejas sentimentales, empieza a usar el dinero que el papá les había dejado, ¿no? A través de su trabajo. Esta conducta provocó el desequilibrio emocional de José Luis, cuya personalidad se transformó a la de un niño rebelde y distraído. Eso, pues ya cambiar la relación con mi mamá, al tener ella ya parejas, al estar llevando amigos, digamos, ya empezamos a ver el cambio de mi hermano, a ser más distraído, más alejado de la familia. Los primeros problemas de conducta aparecieron a sus 8 años de edad. Maquinaba hábiles formas para evadir sus responsabilidades y tenía constantes conflictos con sus profesores. Era estarle hablando a mi mamá constantemente, la mandaban llamar y pues hasta en ocasiones no iba, ¿no? Mi mamá a la escuela y ya agarraba una persona fuera en la calle, mi hermano, y la pasaba como tía o X para que no fuera incluso mi mamá, ¿no? Que no lo fueran a regañar. Paralelamente fue en su infancia que José Luis Calva comenzó a mostrar habilidades para la escritura y la poesía, expresando en sus escritos la necesidad de amor y el rechazo que sentía de su propia madre. Se ponía a hacer sus poemas desde chico, quería escribir y yo decía, te hice este poema, te hice esta carta, mamá. Pero los encuentros con su progenitora, la mayor de las veces, terminaban en castigos, regaños, golpes
e incluso torturas. En una ocasión una cigarrera la descompuso por estar jugando con ella y desde el tercer piso las escaleras lo empezó del cabello a golpear, ¿no? Esto no se agarra, y así lo empezó a bajar. Les pegaba en los pies y en las manos con el cable de la plancha. Lo golpeaba mucho, de hecho de cualquier cosa eran golpes. A Luis en alguna ocasión le quemó las manos en la parrilla de la cocina porque a una de sus hermanas se le perdió una cámara fotográfica. Resulta que se la había escondido el hermano mayor, pero pues le echaron la culpa a Luis. Entonces la mamá lo que se le ocurrió hacer fue amenazarlo para que dijera la verdad, poniéndole las manos en la estufa y abriendo la llave, ¿no? Para que estuvieran prendidas las parrillas. Este tipo de agresiones y torturas físicas de su madre marcaron los primeros relatos poéticos de José Luis. Todas tienen que ver con el reflejo de mi mamá. Todas vienen a reflejar en algún párrafo el dolor, lo que él sentía de niño, ¿no? Maltratos que nunca causaron culpa ni arrepentimiento a la madre, que ignoró también la violación que sufrió José Luis a manos de un vecino. No me creía por cuestión de ¿cómo crees que te van a hacer eso? No es cierto, ¿no? Y prefiero mejor ponerle más atención a mis parejas que a lo que mi hijo me está diciendo y checarlo, ¿no? Y simplemente ves el cambio en una criatura psicológicamente, emocionalmente, cómo se comporta, lo llegas a notar y pues no le importó en ese momento a mi mamá. Este episodio va a marcar profundamente a Calva Cepeda, incluso va a hacer que él defina una bisexualidad ya en el futuro, en el desarrollo de su vida. El rechazo, desinterés e indolencia de su madre provocó al futuro escritor la necesidad de llamar la atención. Que le dieran uno mucho cariño, mucha atención. Era el de que aquí estoy, ¿no? Yo también existo, yo también tengo, siento. Buscaba mucho el apapacho, el abrazo. Amor que nunca le dio su madre, quien entregó sus caricias y amores a sus amantes. Uno de ellos, el padre de Elena, media hermana de José Luis, intentó violar a Claudia Fabiola, otra de sus hermanas. Él estaba ya acostado, ya estaba dormido en su cuarto. Él compartía el cuarto con Claudia. Y a Claudia la llama de repente el padrastro. Mi hermano empieza a oír que empiezo yo a gritar y a llorar y entra mi hermano a defenderme, a golpear a esta persona, a Manuel y a quitármelo. Cuando me quita, mi hermano lo primero que dice, corre y vete. Agarró nada más un suéter, me lo aventó y él golpeando, forcejeando con esta persona, obviamente mucho mayor que él. Y la mamá lo corre de su casa a los 11 años. Lo hizo a vivir con los niños de la calle, en las coladeras, obviamente donde las drogas y la prostitución. Alejado de su familia, solo y sin más compañía que otros niños de la calle, José Luis se introdujo a la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. Me tocó ir incluso a buscarlo, ¿no? A un cuarto donde estaba completamente una persona de la calle, o sea, con costras de mugre incluso, focos reventados de la droga. Muy mal, muy mal. Su hermana Fabiola fue quien lo ayudó internándolo en un centro de rehabilitación para drogadictos. Lo llevé y lo interné, estuvo 3 meses nada más, porque lo maltrataban. Ya cuando vi que sí lo golpeaban, pues lo saqué, ¿no? Pero afuera, nuevamente recayó en las adicciones y comenzó a prostituirse hasta que, acabado físicamente, regresó a la casa de su madre. Después de que él está prostituyéndose, cuando vive en la calle, él termina regresando con su familia, con su madre, y viviendo ahí otro tiempo. Fue en ese periodo que José Luis Calva conoció a Patricia Tenorio, con quien luego de varios meses de relación e intentando estabilizar su vida emocional y sentimental, se casó
y procreó a su primera hija, Viridiana. Pero la relación pronto se fracturó debido a los problemas económicos de Calva, suscitándose fuertes y constantes discusiones en la pareja. Tenían bastantes problemas, que él se comportaba agresivamente con Patricia y Patricia a la vez, ¿no? Y que ahí ya hubo diferencias de económicas, ¿no? Si no me das todo lo que quiero, y fue cuando supe que se divorciaban. Nuevamente solo, José Luis Calva volvió a su inestabilidad laboral y económica. Obviamente me dolía, ¿no? Yo no podía soportar a mí cuando me pedía dinero, yo le decía, no, ¿qué quieres? Yo mejor te lo compro, ¿no? Ya sea una playera, quieres ir a comer, te invito a comer lo que sea, pero dinero no. ¿Para qué? Para no, que no lo invirtiera en drogas. A mediados de los 90, y con el apoyo de su hermana Claudia Fabiola, José Luis obtuvo un crédito para asociarse como chofer en una flotilla de taxis. Pero como taxista, José Luis conoció a quien sería su segunda pareja sentimental, una imitadora que observó aterradores momentos en la vida de Calva Cepeda. Ya en la noche me dice, te voy a pedir un favor. Es que hoy es luna llena, te necesito que me amarres. El hombre se azotaba contra las paredes, se azotaba en la cama. Una fuerte fijación por la muerte se apoderó de José Luis, gestando la personalidad que daría pie al caníbal. Cuando comete una violación con una criatura es porque estás enfermo. En México, el satanismo, la magia negra y la santería han sido asociadas a eventos que promueven la muerte y el sacrificio de animales e incluso de personas. Sin embargo, su culto no está prohibido, por lo que millones de personas siguen profesándolas. José Luis Calva Cepeda se estableció en una base de taxis ubicada en la zona rosa. Ahí conoció a quien sería su segunda pareja sentimental y madre de su segunda hija. Yo trabajaba de imitadora en todo lo que son bares de zona rosa. Yo salía como a las 3 de la mañana, íbamos mi hermana y yo. Entonces pues sí se nos hacía como un poco arriesgado tomar, ya sabes, un taxi de la calle. En la esquina de Florencia y Hamburgo estaba un pequeño sitio de taxis. Él me ofreció llevarme a mi casa todos los fines de semana, porque yo trabajaba viernes y sábados ahí en zona rosa. Me ofreció llevarme a mi casa todos los fines de semana para que yo no tuviera problema de transporte. Y ahí empezamos como así que a frecuentarnos, ¿no? Yo siempre los vi muy cariñosos, muy dulces, mucho apapacho. Te digo que a él le encantaba hacer faramayas. Entonces para todo, ay, es que es mi reina, y traerla de arriba abajo y sobre todo a su hija, ¿no? Que es su orgullo. Desde el primer momento, la impresión que Anel tuvo de Calva Cepeda fue la de un hombre amable, atento y culto, aunque con el paso de los días, esa imagen se trastornó. Él me dice que es casado, pero que se estaba separando de su esposa. Y era una persona que se quedaba de repente callado y de verdad lo veía así, era una nostalgia muy grande la que él tenía, ¿no? Una tristeza muy profunda. Pero una tarde, luego de que su expareja Patricia Tenorio se llevara del departamento que había compartido con José Luis durante su matrimonio sus muebles y pertenencias, Calva Cepeda se transformó en un hombre sumamente violento. Desató su ira contra todo lo que estaba a su alrededor e incluso arremetió contra Anel. Él empieza a gritarle a Patricia como si Patricia estuviera ahí, presente, empieza a romper cosas y empieza a decirle, eres una tal por cual, te vas a morir, te voy a encontrar, te juro que te voy a encontrar y te voy a matar. Cálmate, mira, todo va a estar bien. Fue un error el decirle tranquilízate, porque lo único que me gané fue que él me aventara hacia un rincón de la recámara donde estaba él rompiendo fotos y cuánto papel se encontraba y lo poquito que había quedado, ¿no? Pese a haber sido testigo de esa ira, Anel continuó con Calva, a pesar de las advertencias de su madre. Él habla con mi mamá y me dice, oye, bueno, le dice, oye, señores, que queremos formalizarlo, estoy muy a gusto con su hija me ha ayudado muchísimo. Mi mamá sí me dijo, ten mucho cuidado, hija, hay algo que no me está gustando, tiene algo raro, vete con cuidado, nada más. Y no se equivocaba, las adicciones de Calva Cepeda resurgieron. El alcohol circuló en cantidades bastante grandes. Y yo en ese momento, a mis 18 años, pues yo creía que nada más era alcohol.
Pero pues finalmente, pues sí, ya después de todo lo sucedido y ya al momento de vivir ya con él, fue cuando me di cuenta de que lo combinaba con otras cosas. Él combinaba el alcohol con cocaína, pero cocaína en cantidades también bastante abundantes. Una noche, Calva pidió a Anel lo acompañara a la zona rosa en busca de una dosis de droga. Estando en la calle de Hamburgo, ocurrió el suceso que descubrió las tendencias antropófagas de José Luis. Luis había tirado de su bicicleta a un muchacho, a un soldado, un chavo del ejército. Lo había tumbado literalmente de su bicicleta y lo estaba golpeando, pero bueno, de una manera infame. Luis disfrutaba, de verdad, pegarle a este muchacho. Era como si él estuviera haciendo que Patricia pagara, que se había llevado a su niña, a través de esos golpes. El clímax de la pelea, Luis le comenzó a azotar la cabeza contra la defensa de un Volkswagen, estas defensas de metal. Cada que Luis levantaba la cabeza del muchacho, eran pellejos lo que se iba desprendiendo. Lo último que yo alcancé a ver, que fue como que lo que más incluso me llegó a sacar del estado y a salir corriendo, a decidir que yo salía corriendo, fue que Luis le clavó los dientes en la cabeza al muchacho, muerde, voltea a verme nada más, y él traía un pedazo de cuero cabelludo entre los dientes. Estos incontrolables y abruptos actos sangrientos, según Anel, se acentuaban en las noches de luna llena. Ya en la noche me dice, te voy a pedir un favor, es que hoy es luna llena, dice, necesito que me amarres. Y yo decía, pues, ¿que la amarre para qué? ¿O con qué sentido? No entendí. Sí, le pregunté, pero ¿cómo quieres que te amarren? Necesito que me amarres porque yo en luna llena me transformo de una manera muy, muy fea. Cerca de las 12, Luis está acostada en la cama, Luis empieza a hablar completamente extraño, no se entendía qué era. Empieza a azotarse en la cama, empieza a convulsionarse en la cama. En el momento en el que él empieza así, él toma una como venda, se amarra las manos. Él solo se amarra las manos, usando la boca, y se avienta en la cama con todo este rollo como de posesión. El hombre se azotaba contra las paredes, se azotaba en la cama, espuma por la boca y demás. Esta aparente posesión diabólica tenía el siguiente origen. Me dijo que él, cuando era chico, que él conoció a una señora que era como conocida de su mamá, que era una señora que se dedicaba a la santería. Esta señora alguna vez lo llamó y le dijo que él tenía una misión muy especial y que a raíz de eso él tenía sueños muy raros, que soñaba demonios, que soñaba muertes, o sea, ya sabes, todo el lado oscuro de la magia, ¿no? De la magia negra. El departamento de Calva Cepeda se convierte en un sitio lleno de velas negras, carteles de caníbales, libros sobre brujería, novelas de terror, y aquí viene un detalle muy importante, una cuna. Esa cuna le pertenecía a una de sus hijas junto con ropa de bebé, pero él se la había llevado. Pese a lo anterior, Anel se embarazó de José Luis Calva. En mi caso, el lado sexual pasaba a un segundo, tercer término, porque me daba miedo. Él al principio pues me dice, no, mira, es que no te voy a lastimar. Una relación sexual con él, ya avanzada la relación entre nosotros, era terrible. Era terrible porque era estar llorando en el momento. Llorando por saberte humillada, llorando por saberte ultrajada, por sentirte mal. Durante el embarazo, Anel soportó la conducta bisexual de Calva Cepeda, permaneció gran parte sola y dio a luz una niña que, siendo una bebé, una noche y mientras dormía en su cuna, estuvo a punto de ser quemada. Llegó completamente alcoholizado, llegó con drogas. Empezó a mencionar a Patricia, decía que la odiaba, que se había llevado a su hija.
empezó a gritarme a mí, a decirme que yo iba a hacer exactamente lo mismo, pero que antes de que yo pudiera, él nos iba a matar a las dos. Él saca una botella de alcohol y la empieza a rociar en la cama, en las cobijas. Y trae unos cerillos, saca unos cerillos y prende un cerillo y me dice, ahorita mismo voy a quemar a tu hija. Empecé a forcejear con él, retiré el alcohol, pateé los cerillos. No quería que nada de eso estuviera a su alcance. Él acabó en el piso, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente unos minutos. A mí no me importó, lo único que yo quería era que a Frida no le pasara nada. Cansada del infierno de una relación llena de actos extraños, adicciones y violencia, Anel trató de alejarse de Calva, pero entonces recibió amenazas de muerte. Va a matar a mi mamá, va a matar a mi hermana. Él me hablaba de descuartizar a mi mamá. Él me describía cómo iba a matar a mi mamá. Me decía que me la iba a envolver en una caja y me la iba a dejar en la puerta del departamento. Para entonces, Cepeda se había adentrado al aprendizaje de la santería, por lo que comenzó a sentirse un ser divino y superior. Según él hacía limpias, te quitaba el mal, tenía, según él, ese don de poderte ayudar, de quitarte los males y jalarte el mal ojo, digamos, o lo que te estén haciendo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que hay una serie de justificantes o una serie de menciones hacia sí mismo como una persona maravillosa. Aquí evidentemente ya se está desprendiendo de la realidad y necesita a alguien que le ayude a seguir creyendo esta parte de que él es una persona superior. Dice, sánate en mí y libérate de ti, porque tú eres fe y yo soy creación. A esto para algunos podría sonar a una cuestión de grandeza, porque está por encima de los demás. Yo soy la creación, casi es sentirse una especie de Dios, ¿no? Pero en enero de 1996, Calva Cepeda, cuya hermana asegura fue violado siendo un niño, violó a una menor de 8 años de edad, hija de una mujer que trabajaba con la madre de Anel. No había nadie. Luis toca a la niña, comienza con todo esto del abuso, empieza a abusar de ella. Y pues ella con 8 años, ¿qué podía hacer? No había nadie en la casa que le ayudara. Cuando comete una violación con una criatura es porque estás enfermo. La mamá de Anel levantó la denuncia que llevó a Calva Cepeda a ser detenido y trasladado a un reclusorio. Esto permitió a Anel alejarse de la vida de José Luis Calva Cepeda. Pero, nuevamente libre, José Luis Calva buscó a otras mujeres a las que mató y mutiló. La boca abierta, la nariz hasta sangrando, hinchada de la cara. Le había pegado en los dedos porque la tiró y la pateó. Aparte de los golpes, los puños le dio de patadas en el piso. Se lo tuvieron que quitar. E influenciado por Hannibal Lecter, Calva Cepeda manifiesta instintos asesinos y caníbales. Comienza a elaborar historias de terror, comienza a frecuentar el cine, películas de terror, películas sobre caníbales. De solo ver a qué grado llegó el caníbal con sus víctimas, a muchos se les revuelve el estómago. Para esos casos, tomen Gaviscon, que reduce los molestos síntomas del reflujo en 3 minutos. Aunque José Luis Calva se decía partidario de escritores como Jaime Sabines, Paulo Coelho y Pablo Neruda, en sus escritos nunca se reflejó esa influencia. Tampoco la venta que aseguró haber logrado de más de 10,000 ejemplares de sus poemas, los que en realidad comercializaba en plazas públicas y de mano en mano. Está todo el tiempo escribiendo y vertiendo su pensamiento en palabras. Escribe muchísimo, escribe teatro, escribe historias de terror, escribe poemas y él mismo los edita y los vende. Empieza a venderlos en Coyoacán, en la Condesa, en la Colonia Roma, en el Tianguis del Chopo. Son cuadernillos que él fotocopia y los vende, y también hojitas sueltas. Menciona que su poemario tiene un tiraje de 10,000 ejemplares. Yo quisiera saber qué poeta tiene un tiraje de 10,000 ejemplares, sobre todo un poeta desconocido, ¿no? Su obra tenía una constante y marcada influencia descriptiva sobre actos de laceración, sadismo y canibalismo. Comienza a elaborar historias de terror, sobre todo a raíz de que lee
novelas del género. Cuando es detenido, en su casa encuentran muchos libros, Psicosis de Robert Bloch, la novela en la que se basó la película de Hitchcock. También comienza a frecuentar el cine, películas de terror, películas sobre caníbales. Era un admirador del personaje Hannibal Lecter, incluso tenía un póster en su casa y la portada de uno de sus libros, que se titula Instintos Caníbales, lleva también una imagen de Anthony Hopkins caracterizando a este personaje con la máscara de hockey puesta. En 2003, José Luis conoció a Juan Carlos Monroy Pérez, un homosexual de 29 años de edad, con quien se involucró sentimentalmente. Fue justamente Monroy quien le presentó a Verónica Consuelo Hernández Casarrubia, empleada de una tienda farmacéutica, de quien José Luis se hizo amigo. Al igual que las anteriores parejas de Calva Cepeda, Verónica también quedó prendada por sus galanterías, relación que disgustó desde un principio a su madre, Judith Casarrubia. No obstante, la pareja comenzó a vivir junta pese a los maltratos físicos y psicológicos que el poeta y escritor ejercía sobre Verónica y sus hijas. El 20 de marzo de 2004, José Luis quitó a Verónica 150,000 pesos, que eran el pago de su indemnización en la farmacia, y luego le exigió lo acompañara junto con sus hijas a dejar a su hermano Jorge en su domicilio en Naucalpan. Ese día, Cepeda estaba drogado y alcoholizado y agredió ferozmente a Verónica. Él se pone celoso de su sobrino y golpea a mi hija que porque estaba de loca con él. La golpeó muy feo en la cara, estaba toda muy golpeada. Traía la boca abierta, la nariz hasta sangrando, hinchada de la cara. Le había pegado en los dedos porque la tiró y la pateó. Aparte de los golpes de puños, le dio de patadas en el piso. Se lo tuvieron que quitar porque era un energúmeno. Me llaman a mí antes de las 12 de la noche, la sobrina de José Luis, de nombre Diana Calva. Le dice que por favor fuera yo por mi hija, que porque su tío la había golpeado. Y que hiciera yo lo posible porque mi hija se retirara de él porque era una mala persona. Los hermanos de Verónica acudieron al llamado. Me comentan mis hijos que el hermano de José Luis, Jorge, llevaba como algo así escondido, como una pistola, y el sobrino también llevaban algo como para agredirlos. Mis hijos no iban en plan de guerra, lo único que queríamos es que recuperara a la hija. Él estuvo hablando el 21 en la mañana con ella, que le iba a regresar el dinero. No obstante las agresiones de que había sido víctima, Verónica y sus dos hijas regresaron al lado de Calva Cepeda. Yo le llamaba por teléfono que por favor se viniera, que trajera a los niños. Yo les decía a ellas, ¿cómo están? Bien, abuelita, bien. Pero no decía nada. ¿Por qué? Porque la mamá les dijo, no le digan nada a mi mamá. No, mamá, estoy bien. No, mamá, estoy bien. Por favor, obedece. Él amenazaba, gritaba y se ponía pesado. Y para que mi hija no tuviera problemas, entonces ellos accedían. Mi hija salía a comprar alguna cosa, las niñas se quedaban ahí. Eso era lo que, para que no se fuera ella. Pero las agresiones físicas para Verónica comenzaron a ser tan drásticas que finalmente decidió escapar. Cuando ella vio el peligro y él le dijo, si tú te vas, mata a tus hijas, mata a tu hijo, a tu abuelo y después me sigo con tu mamá y con tus hermanos. ¿Sí? Así que ya lo sabes. Entonces ella sí le dio miedo. Durante un descuido, Verónica pudo llamar de un teléfono público a Cuthberto, un amigo de la familia Casarrubia, a quien explicó su grave situación. Le dije a ella, escápate, salte, tráete a las niñas, deja todo, pero vente, trae a las niñas. Verónica logró escapar, pero Calva Cepeda comenzó a acecharla. Él rondaba allí la casa porque él les habló por teléfono, según todo esto me comenta Cuthberto, que en una de esas de que las niñas estaban jugando con el celular, lo dejaron encendido. Y llama a y él le contesta es Cuthberto, amenazando que se iban a acordar de él, en fin, amenazas y amenazas. Verónica y sus hijas permanecieron protegidas en la casa de Cuthberto, pero el 24 de marzo, Casarrubia salió a la calle. Salió que a comprar medicamento porque las niñas estaban malas, tenían gripa. Sale como a las 4 de la tarde, jamás en la vida volvimos a verla.
5 días después, el cuerpo de Verónica fue hallado, desmembrado y mutilado junto a la barda del Panteón Civil de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México. Un perro fue quien realizó el primer hallazgo que llevó a la policía a descubrir los restos. Los mete en bolsas de plástico color negro y las va a tirar a Chimalhuacán. Estaba en las cajas. Eran 2 cajas de huevo. El cuerpo de Verónica fue enviado al Servicio Médico Forense del Estado de México, sin identidad y sepultado en la fosa común. Tras una persistente búsqueda, su madre sabría de su paradero 1 año después, cuando la Procuraduría le mostró estas fotografías de los restos. A ella le cortó los senos, le abrió el vientre, le sacó los pulmones, le cortó los glúteos, pero todo estaba dentro de la bolsa. No falta nada. Pero José Luis conocería a otra mujer cuyo homicidio y mutilación lo llevaría a la categoría de caníbal. Le enseñó un poema y le regaló una flor. Y así fue como él la empezó a ganar, la empezó a enamorar. La conquistó, sí. La conquistó, sí. Alejandra Galeana Garavito sería la víctima de uno de los crímenes más espeluznantes de México. Ella sabía que nada más la había matado, más no que la había mutilado. En México han sido célebres los asesinos seriales Goyo Cárdenas, las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis y José Hernández Ramírez. Pero solo uno, Bumaro de Dios, había sido capaz de matar y comerse a sus víctimas. A principios de 2003, José Luis Calva Cepeda, poeta, escritor y dramaturgo, comenzó a escribir textos narrativos, ensayos y guiones para videohomes. De hecho, el comediante Carlos Eduardo Rico adquirió una de sus obras. Yo nos decía que estaba ensayando el tenorio cómico con Carlos Eduardo Rico. Y de hecho mi hermana una vez lo acompañó a un ensayo. Pero fue su tendencia a escribir poesía lo que le caracterizó. La mayoría de sus frases hacían alusión a la muerte, al suicidio y al asesinato. El 31 de octubre de 2006, José Luis Calva participó en 2 de sus monólogos, Requiem por un alma en pena y La Parca viaja en el metro, en el Festival de Día de Muertos en el municipio de Ecatepec, Morelos. En sus monólogos volvieron a predominar vivencias sobre el desamor y el sufrimiento. Saqué la pistola que traía bajo el cinturón. Apuntó el arma. El tiro fue exacto entre los 2 ojos. Calva Cepeda se hizo asiduo lector de libros de santería y satanismo, así como a películas de temática sangrienta. En 2007, José Luis comenzó a frecuentar una farmacia de medicamentos similares cercana a su domicilio. En ese lugar, conoció a Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que había fracasado en su matrimonio con Ignacio Macías. Es una persona demasiado posesiva, mayor que ella. Alejandra era una persona demasiado alegre, era extrovertida. Y como que esto no le gustaba al señor. De hecho, este señor le lleva 8 años a mi hermana. Mi hermana no era libre de usar una falda corta, de maquillarse, porque el señor decía que andaba con todo el mundo. O sea, era un infierno. Eso de que tengan a uno encerrado y no dejarnos ser como en realidad somos, para ella era horrible. Pero más que nada lo toleraba por sus hijos. Esos maltratos se centraban psicológicamente en su aspecto físico. Mi hermana se enfermó, mi hermana ya padecía de la tiroides, empezó a tener problemas oculares. No había tratamiento por parte de la familia de este señor. Y Alejandra pues ya no soportó maltratos psicológicos. Y llegó un momento en que Alejandra no toleró y se separó. La separación de Alejandra le costó perder a sus hijos. Este hombre junto con su familia se los quitaron, los escondieron un tiempo en Michoacán, le hicieron la vida imposible. Tanto
con los niños y después legalmente, llegar al grado de que alguien le diera la custodia a un padre cuando a la edad que tenían los niños la merecía la madre. En 2006, Alejandra Galeana Garavito fue invitada por el periodista Sergio Sarmiento al programa de televisión La Entrevista, en la que defendió su derecho a tener y ver a sus hijos. Buscaba que se reconocieran sus derechos, derechos para ver a sus hijos, derechos para tener una convivencia con sus hijos, debido a que tenía un marido que se había llevado a los niños y ella había tenido que luchar en los tribunales para recuperar a sus hijos. Me dejaron entrar, me dejó entrar el papá de mis hijos a su casa y estuve con ellos todo el día. Teresita, a ti te gusta ver tanto a tu papá como a tu mamá, ¿verdad? ¿Tú los quieres a los dos? Vulnerable emocionalmente, Alejandra quedó prendada de José Luis por su simpatía, atenciones y aparente caballerosidad. Me platicó una vez José que él llegó a la farmacia y le escribió un poema o le enseñó un poema y le regaló una flor. Y así fue como él la empezó a ganar, la empezó a enamorar. ¿La conquistó así? La conquistó, sí. Estaba deslumbrada, porque le había hecho creer que era un gran escritor. En 15 días, Alejandra Galeana y José Luis Calva se hicieron novios. Cada que la veía, le llevaba a veces algún escrito, era una hojita, pero un poema pequeño y a veces una rosa. Estaba pues muy enamorada de él, obviamente. Era todo un caballero. Normalmente uno piensa que un delincuente o un asesino tiene unas ciertas características como pudieran ser, no sé, moreno, feo y mal encarado. Pero la verdad es que a lo largo de la carrera que he llevado y de las situaciones que he visto, tú puedes notar que no son requisitos. Obviamente era una persona bastante inteligente, era una persona preparada. Nos hablaba mucho de él, de un amigo que era escritor, que tenía muchas obras, que le iba muy bien. Mientras Calva Cepeda lograba sus propósitos sentimentales atrayendo la atención y cariño de Alejandra, simultáneamente convenció al propietario de un café internet llamado Deja Vu, situado a 2 locales de la farmacia en la que trabajaba Garavito. La obra se llamaba Requiem para un alma en pena. Cuando la leí, pues se me hizo así como muy tétrica. Cuando estábamos ensayando la obra, me di cuenta que llegaba Alejandra al lugar y este muchacho José, pues en cuanto llegaba, luego paraba la obra. Pero Alejandra, al paso de los meses, descubrió otra personalidad. En julio de 2007, José Luis comenzó a someterla a sus caprichos y a exigirle dinero para mantenerse. Muchas cosas, no tenía un peso en la bolsa. Me imagino que él le decía que le había ido mal, yo creo, en su libro o algo, y le pedía prestado, y mi hermana pues ingenuamente iba y le daba. En septiembre de 2007, Alejandra Galeana Garavito decidió terminar con la relación, cansada del maltrato. Ella se había dado cuenta por sí sola que como que era muy extraño, cosas que no le habían gustado. El 5 de octubre, Alejandra Galeana Garavito salió, como lo hacía todos los días, rumbo a su trabajo en la farmacia de la colonia Guerrero. Nunca llegó. Familiares y amigos comenzaron la búsqueda de Alejandra Galeana Garavito, pero fue a través de la intuición de su madre que se descubrió el más aterrador caso de canibalismo en México, cuyos detalles conoceremos en la segunda parte de La historia detrás del mito de El caníbal de la Guerrero. Pienso en la mutilación, en el desmembramiento de 2 extremidades. Ahí está tu hermana, ¿cómo la sacamos, no? Y me dice él, es que tu hermana está muerta. Ella sabía que nada más la había matado, más no que la había mutilado. En la parte del congelador estaba la mano y una parte del antebrazo derecho. Y la pierna derecha igual. Estaba en el refrigerador sobre la estufa, estaba la sartén en la que había cocinado carne. Me manifestó que nunca probó la carne y se ahorcó. Fue ahorcado no con su cinturón, en realidad a él no. Yo soy Atala Sarmiento, hasta la próxima.